Hola, buenos días. Mi nombre es Johan Moreno y junto a mis compañeras Gisette Bonilla, Karen García, Karen Tovar, Lorena Vargas, Stephanie Ramírez y Zuli Mejía, y hoy les vamos a hablar de los derechos humanos y de los derechos internacionales humanos. Yo voy a explicar el concepto de los derechos humanos. Los derechos humanos están sustentados para la dignidad humana. Esto pues es algo indispensable para el desarrollo integral de cada persona y pues se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional y pues también pues como se sabe en la Constitución política, también en los tratados internacionales y las leyes. Estos son derechos inherentes a todos los seres humanos. Esto quiere decir que no tienen ningún tipo de limitación al momento de ser utilizados, por así decirlo. Digamos, por ejemplo, no se discriminará por ningún tipo de condición, por así decirlo. Por ejemplo, la nacionalidad, el lugar de residencia, el origen nacional o el origen étnico, el color de piel, la religión y pues cosas como la lengua en la que hablan, por así decirlo. Esto es pues, o sea, quiere decir que todas las personas tienen los mismos derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. Estos derechos pues son universales y pues se pueden contemplar más a menudo en la ley y también tiene que ser garantizados por ella a través de cosas como los tratados, el derecho internacional, los principios generales y pues otras fuentes de derecho internacional. Pues el derecho internacional de los derechos humanos establece las condiciones que tienen los gobiernos de tomar las decisiones y pues las medidas determinadas de cada situación. O pues asimismo de abstenerse de actuar de determinada manera. Pues esto se hace con el fin de promover y proteger los derechos humanos y pues la libertad de cada individuo y pues de un grupo en general. El respeto pues hacia los derechos humanos de cada persona pues es un deber que todos deben tener, ya sean las autoridades o pues las personas del común. Las autoridades también pues tienen la obligación de promover, pues respetar y proteger pues estos derechos humanos. Los derechos humanos incluye pues tanto los derechos como pues obligaciones, ya que pues o sea, pues esto quiere decir así como existen derechos, también existen. Hola, yo voy a explicar cuáles son los derechos humanos, debido a que tiene una gran cantidad y sería muy extenso nombrarlos, pues cada uno se pueden agrupar de diferentes maneras. Por ejemplo, están los derechos humanos universales, los derechos humanos de niñas, niños o adolescentes, los derechos relativos al programa contra la trata de personas, derechos relativos al programa de agravios a periodistas o defensores civiles de derechos humanos, derechos relacionados con la desaparición de personas, derechos de las personas migrantes, derechos de los pueblos y comunidades indígenas, derecho a la protección de la salud, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, derechos de las personas adultas mayores. Bueno, los derechos humanos han sido clasificados atendiendo a diversos criterios. Así podemos encontrar clasificaciones que atienden a su naturaleza, al origen, contenido y por la materia a la que se refieren. Con un propósito pedagógico han sido clasificados en tres generaciones. Esto en función al momento histórico en que surgieron o del reconocimiento que han tenido por parte de los estados. Es conveniente indicar que el agrupamiento de los derechos humanos en las generaciones no significa que algunos tengan mayor o menor importancia sobre otros, pues todos ellos se encuentran en la dignidad humana, el principio y fin a alcanzar. Así entonces en la primera generación fueron agrupados los derechos civiles y políticos, en la segunda generación los derechos económicos, sociales y culturales,
y en la tercera generación se agruparon los que corresponden a grupos de personas o colectividades que comparten intereses comunes. Actualmente es mayor aceptado clasificar los derechos humanos únicamente en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. Es importante decir que dentro del conjunto de derechos humanos no existen niveles ni jerarquías, pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Importantes los derechos humanos. Los derechos humanos aseguran que las personas tengan sus necesidades básicas satisfechas. Protegen a los grupos vulnerables del abuso, permiten que las personas se enfrenten a la corrupción social, también fomentan la libertad de expresión, dan a la gente la libertad de practicar su religión o no practicar ninguna. Permite que las personas amen a quien elijan. Fomentan la igualdad de oportunidades laborales, dan a las personas acceso a la educación, también protegen el medio ambiente y son responsables también de todo aquello que le pase al ser humano. Hola, mi nombre es Stephanie Quesada. Les voy a hablar acerca del derecho internacional humanitario, que es un conjunto de normas que por razones humanitarias se crearon para proteger y acoger a la persona que participó y que ya no participa en el combate, también llamado como el derecho a la guerra. Entonces, se origina en el siglo XIX partiendo de una dictadura de normatividad y sobre las civilizaciones, la cual fue experiencias amargas que se vivenciaron en esos momentos. Los DIH tienen convenio con la Parte de Ginebra de 1949, donde los estados fueron partícipes y confirmadores de este derecho. Hola, mi nombre es Karen García y hoy quiero compartirles la siguiente información. ¿Cuándo se aplica el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario solo se aplica en casos de conflicto armado. No cubre las situaciones de tensiones internas ni de disturbios interiores como lo son los actos aislados de violencia. No es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por igual a todas las partes sin tener en cuenta quién lo inició. El derecho internacional humano distingue entre conflicto armado internacional y conflicto armado sin carácter internacional. En los conflictos armados internacionales se enfrentan como mínimo dos estados. En ellos se deben observar muchas normas, incluidas las que figuran en los convenios de Ginebra y en el protocolo adicional. ¿Qué cubre el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario cubre dos ámbitos. La primera, la protección de las personas que no participaron o que ya no participan en las hostilidades. La segunda, una serie de restricciones de los medios de guerra, especialmente las armas, y de los métodos de guerra, como lo son ciertas tácticas militares. Protección. El derecho internacional humano protege a las personas que no toman parte en las hostilidades, como son los civiles y el personal médico y religioso. Protege asimismo a las personas que ya no participan en los combates, por ejemplo, los combatientes heridos o enfermos, los náufragos y los prisioneros de guerra. Esas personas tienen derecho a que se respete su vida y su integridad física y moral, y se benefician de garantías judiciales. Serán en todas las circunstancias protegidas y tratadas con humanidad sin distinción alguna de índole desfavorable. ¿A qué restricciones están sometidos los medios y métodos para hacer la guerra? El derecho internacional humanitario prohíbe, entre otras cosas, los medios y los métodos militares que, primero,
No distinguen entre las personas que participan en los combates y las personas que no toman parte en los combates a fin de respetar la vida, la población civil, las personas civiles y los bienes civiles. Segundo, causan daños o sufrimientos innecesarios. Tercero, causan daños graves y duraderos al medio ambiente. Los derechos internacionales humanitarios han prohibido el uso de muchas armas, incluidas las balas explosivas, las armas químicas y biológicas, las armas láser que causan ceguera y las minas antipersonas. Segundo, ¿es realmente efectivo los derechos internacionales humanitarios? Las víctimas de la guerra son cada vez más personas civiles, sin embargo, ha habido importantes casos en los que los derechos internacionales humanitarios han permitido cambiar las cosas, ya sea protegiendo a los civiles, los prisioneros de la guerra, los enfermos, los heridos, ya sea limitando el empleo de armas inhumanas. ¿Cómo aplicar el derecho internacional humanitario? Se ha de tomar medidas para garantizar el respeto del derecho internacional humanitario. Los estados tienen la obligación de dar a conocer las normas de ese derecho a las respectivas fuerzas armadas y al público en general. Deben prevenir y proceder a castigar todas las violaciones del derecho internacional humanitario y eso sería todo.